y de la Patria, se abre la sesión. Nuestro secretario, abogado, dará la lectura de la cuenta. Buenas tardes, presidente, comisión, invitados, ministra, superintendente, buenas tardes. Han llegado los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia en carácter simple para el despacho del proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica, que es el que nos convoca en esta sesión. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia en carácter simple también para el despacho del proyecto que optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y modifica la Ley 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos. Boletín 17567, para el cual hemos convocado la sesión de mañana. Una comunicación del diputado señor Romero Don Leonidas, por el cual retira de su tramitación el proyecto que modifica el Código Sanitario para prohibir el aborto por causas de violación y establece medidas de acompañamiento para las víctimas, nota de la que habíamos dado cuenta en la sesión anterior, pero se reitera y se acompaña y se responde de un oficio del secretario general mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados tomó conocimiento de dicha nota, de la anteriormente leída, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 136 del reglamento de la Corporación, comunica la voluntad de retirar la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para prohibir el aborto por causa de violación y establece medidas de acompañamiento para las víctimas correspondiente al boletín 17728, del cual el diputado Romero era autor único, e informó, presidente, que ya está retirado de tramitación. Un oficio del director subrogante del Hospital Félix Bulnes, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre la situación que afecta a al menos 5 hospitales de la región metropolitana de Santiago, en este caso los hospitales Sotero del Río, El Carmen de Maipú, San José, Félix Bulnes y Barros Luco, en lo que se ha reportado un alto número de licencias médicas entre el personal de salud que involucrarían a más de 839 funcionarios. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión, informando sobre la suspensión de la atención de otorrinolaringología en el Hospital Base de Osorno. Un oficio de la Subsecretaría de Salud Pública, mediante el cual informa el avance del plan institucional del año 2025. Un oficio del Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante el cual remite glosa presupuestaria, y voy a resumir acá, varios oficios de diferentes entidades donde dan cumplimiento a las informaciones relativas a licencias médicas en virtud de la Ley de Presupuesto del año 2025. Luego, una derivación de una solicitud de audiencia del diputado presidente Patricio Rosas para recibir en esta comisión a don Robert Leonardo Galvez Rojas para dar a conocer su propuesta de un banco de microbiota en toda la red de atención primaria, CESFAM, para reducir enfermedades prioritarias en salud pública. Esta propuesta está diseñada para ayudar a reducir los elevados niveles de obesidad, el TEA, la ansiedad, la depresión y el envejecimiento. La derivación también de una solicitud de audiencia mediante ley de lobby, presentada por la diputada Marta Bravo, para recibir a la empresa Meta, para exponer sobre el proyecto de ley de neurotecnologías. La derivación de una solicitud de audiencia también presentada por el diputado Daniel Lilayú para recibir a la Asociación de Cajas de Compensación, Cajas de Chile, Asociación Gremial, para que entregue estudios realizados junto a universidades y otros centros de estudio en materia de salud, licencias médicas, informalidad laboral, entre otros temas. La solicitud de audiencia del directorio de FEDEPRUS Metropolitana para exponer ante la comisión la grave situación del colapso y de colapso permanente que enfrenta el Hospital San José, así como el incumplimiento del convenio establecido entre FONASA, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile sobre la materia. Un correo de la Fundación Dr. Avicena, mediante el cual solicita velar por los derechos fundamentales de un estudiante en particular, y se refiere a muchos otros casos, que estarían siendo vulnerados por las instituciones de estudios universitarios donde estos estudiantes se desempeñan.
Es el caso de un estudiante que se detalla en el documento que se acompaña. La denuncia de trabajadores del Hospital Félix Bulnes contra el director de esa institución, denuncia presentada ante la Contraloría General de la República por hostigamiento y malas prácticas en contra de los funcionarios. La denuncia de un particular, en este caso la señora María Alejandra Muñoz, que se desempeñó durante los años 2022 a 2025 como gestora de la Oficina de Vivienda de la Ilustre Municipalidad de Longaví, región del Maule, bajo el régimen de contratación a honorarios, en que solicita que se estudien medidas preventivas en favor de las mujeres embarazadas en cuanto sufren maltrato, hostigamiento y violencia en el trabajo, así como para las mujeres víctimas de violencia obstétrica y ginecológica, cuál es su caso y que relata en el documento adjunto. El boletín del Comité para la Prevención de Tortura, CPT, correspondiente al año julio 2025, una comunicación del señor Hans Gutiérrez, trabajador social clínico y perito judicial social, por el cual remite una minuta técnica en que solicita poner en tabla el proyecto relativo a la inclusión de los trabajadores sociales en el Código Sanitario. Boletín 15.889, un proyecto de ley del que ya hemos hablado. Y se agregan, presidente, recientemente una nota por la cual la diputada Ana María Gasmuri y el diputado Henry Leal comunican que han acordado parearse durante la sesión especial del día de hoy para efectos de la votación. Y finalmente una nota de la bancada de la Unión Demócrata Independiente por la que se informa que en esta sesión de la Comisión de Salud, el diputado Henry Leal reemplazará al diputado Daniel Milayú. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. ¿Alguna opinión o nota sobre la cuenta? Yo tengo una consulta a la ministra respecto de un tema que se tocó en el punto 19 de la cuenta respecto de una víctima de violencia obstétrica, pero a propósito de eso, la ley Adriana, si le ha respondido DIPRES, ¿cuándo la va a avanzar ese informe? Solo eso. Sí. Buenas tardes, presidentes, diputados que están presentes. Los que están ausentes los saludamos a ustedes. Muchas gracias por la consulta. La verdad es que se refería al caso de Illapel, entiendo, ¿no? ¿Maule? Longaví, ya ese es otro caso. Sí, bueno, nosotros respecto, porque nos han consultado también en la Comisión de Salud del Senado referente a temas de violencia obstétrica, recordar que en la Ley de Violencia Integral contra la Mujer ya se tipificó la violencia obstétrica como delito. Entonces ya hay un marco legal al respecto, sin necesidad de que se incorpore en el proyecto de ley Adriana. Entonces eso ya fue incorporado en el proyecto de ley, incluso es un agravante. Con respecto al tema de la ley Adriana, bueno, como ustedes saben, es un proyecto de iniciativa legislativa y que tiene unas ciertas complejidades en la forma como está planteado para su cumplimiento, exigiendo algunos recursos adicionales, que la verdad es que no tenemos nosotros disponibilidad por el momento. Hemos estado viendo la posibilidad del ajuste del proyecto sin la necesidad de agregar recursos. Pero también está el tema de que el proyecto, en el fondo, el concepto de violencia obstétrica ya fue legislado. Gracias, ministra. Es un tema que se nos ha preguntado por distintas vías, entonces para que quede claro que la ley que tipifica la violencia contra la mujer está abordando este tema, lo ha dicho la ministra, lo hemos dicho varios, pero como todavía subsiste el tema en algunas consultas, es bueno dejarlo claro. Y otro tema, bueno, primero saludar a la ministra, que bueno que esté hoy día, esperamos que terminemos la votación de la ley que fortalece a la superintendencia, al superintendente, a su equipo, abogados del ministerio. Bueno, hoy día quería aprovechar de saludar a los instrumentistas quirúrgicos que están en su día, que son muy importantes en los pabellones, en los quirófanos en general de todo el país. Hacen su labor tranquilitos ahí, piola,
pero son esenciales, así que a todos los instrumentistas quirúrgicos en su día un agradecimiento por su trabajo. Y bueno, se celebró el Día del Niño Arsenaleras antes, claro. Claro, hoy día son instrumentistas quirúrgicos. Así es. Y bueno, ayer se celebró el Día del Niño. Y dentro de la celebración del Día del Niño, muchos tenemos un pesar por una parte por lo que está pasando en Gaza, con los niños que están muriendo allá, pero también noticias positivas, porque esto también es negativo y positivo. El postnatal de un año hoy día tuvo una manifestación a nivel nacional, un proyecto muy querido por el Congreso también y por las organizaciones, así que felicitaciones a sus organizadores. Bueno, sin más, y aprovechando de darle un feliz cumpleaños a nuestra secretaria Silvia, Silvita, feliz cumpleaños. Pasamos al objetivo de esta sesión, que es continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica. Nuestro secretario tiene la palabra. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Presidente, según lo que habíamos terminado en la sesión anterior, deberíamos volver al artículo primero, numeral 3. Que es lo que está en su integridad pendiente. Esto es en el comparado, la página 3. En el numeral 3 incorpora en la ley, decreto con fuerza de ley número 1 del 2005, que fija texto refundido y sistematizado de otras normas, la ley 18.933 y 18.469, una serie de modificaciones, y en el numeral 3 intercala a continuación del artículo 109 un párrafo tercero nuevo que decíamos estaba compuesto de 3 artículos, si no me equivoco, el 109 bis, el ter y el quater. Esos artículos les dimos lectura, se debatió sobre el punto y en la sesión anterior y la comisión optó por dejar pendiente su votación. Entonces, presidente, usted dirá, le damos lectura al 109 bis y procedemos directamente a la votación. ¿Tenemos quórum? Bien, presidente. Entonces, y por supuesto con indicaciones, y está incorporada la indicación del Ejecutivo aquí, Ignacio. La 4A, aquí está. Vamos con el artículo primero. Página 3 del comparado. Artículo primero, numeral 3, intercala a continuación del artículo 109 el siguiente párrafo tercero, denominado del Consejo de la Superintendencia de Salud. Artículo 109 bis. Créase el Consejo de la Superintendencia de Salud de carácter técnico, en adelante el Consejo, al cual le corresponderá ejercer la atribución y cumplir las funciones que esta y otras leyes le encomienden. El Consejo estará constituido por 5 miembros, el Superintendente de Salud, quien lo presidirá, y 4 consejeras y consejeros nombrados por el Presidente de la República, previo proceso de selección aplicable a los altos directivos públicos de primer nivel jerárquico, de conformidad con el párrafo tercero del título sexto de la Ley 19.882. En su nombramiento, el Presidente de la República deberá designar igual número de hombres y mujeres. Las y los consejeros serán personas de vasta experiencia profesional o académica comprobada en medicina, derecho, economía o salud pública. Las y los consejeros durarán 6 años en sus cargos, pudiendo ser designados por un nuevo periodo de acuerdo con el procedimiento señalado en el inciso segundo anterior. Las y los consejeros, a excepción del superintendente, tendrán derecho a percibir una dieta equivalente a 12 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 48 sesiones al año. Para sesionar, el Consejo requerirá un quórum mínimo de 3 integrantes. En caso de ausencia del superintendente, podrá asistir en su representación un funcionario o funcionaria de la superintendencia que éste designe. En las sesiones, las y los consejeros tendrán derecho a voz y voto. El Consejo adoptará sus acuerdos por la mayoría simple de sus integrantes presentes.
presentes. En caso de producirse empate, el superintendente o quien lo subrogue tendrá voto dirimente. De los acuerdos que adopte el Consejo, deberá dejarse constancia en el acta de la sesión respectiva, donde también deberán consignarse los votos de minoría. Para su buen funcionamiento, el Consejo contará con una secretaría ejecutiva que estará a cargo de un funcionario o funcionaria y que tendrá como funciones actuar como ministro de fe en el Consejo, realizar el levantamiento de los acuerdos y recomendaciones y la propuesta de acta de cada una de las sesiones y todas aquellas funciones necesarias para el correcto funcionamiento del Consejo. Este es el texto, presidente, original del artículo 109 bis, al que se le han formulado las siguientes indicaciones. Nos quedamos con, yo tengo retiradas, sí, 3 indicaciones, la 5 está repetida tanto en la página, en la página 4, está en la página 4, y tenemos las indicaciones 4, 4A y 5, pero la indicación 5 fue retirada en la sesión previa por el diputado Lilayú. Entonces nos quedamos con la indicación 4 del propio diputado Lilayú, que dice: para reemplazar en el inciso segundo de este artículo 109 bis, la expresión deberá designar por propenderá a designar, de forma tal que en la frase final dice que en su nombramiento el presidente de la República, se refiere al nombramiento de los integrantes del Consejo, en su nombramiento el presidente de la República propenderá a designar igual número de hombres y mujeres. Le quita el carácter perentorio a esa designación. Y hay una indicación del Ejecutivo para reemplazar en este artículo 109 bis, integrado por el numeral tercero, el inciso tercero completo. El inciso tercero, que es el que establece que las y los consejeros serán personas de vasta experiencia profesional y o académica comprobada en medicina, derecho, economía o salud pública, como requisito, la indicación es: las y los consejeros nombrados por el presidente de la República serán personas de vasta experiencia profesional y o académica comprobada en medicina, derecho, economía o salud pública, o de vasta experiencia en administración o gestión de instituciones de salud. Lo amplía en su concepción, presidente. En votación, entonces, si no hay alguna opinión. Diputado Romero. Presidente, solamente preguntarle al Ejecutivo si cuando habla experiencia en instituciones de salud se refiere, por ejemplo, también a instituciones de aseguradoras de salud, sean públicas como privadas. Quisiera que lo hiciera para efecto de que quede la historia de la ley. Gracias. Sí. Gracias. Cuando nos referimos a instituciones de salud, nos referimos justamente a entidades aseguradoras o prestadoras, ya sean públicas o privadas. Votamos. Presidente, a ver, la indicación del diputado Lilayú yo la dejaría para el final y ¿le parece, presidente, si votamos en primer término el artículo completo tal como está? Y luego votamos las 2 indicaciones separadamente, porque en ese caso vamos a entender que reemplazamos la frase deberá designar por propenderá a designar y nos quedamos con el artículo, con el inciso tercero que... Sí, es mucho más entendible para la ciudadanía que está mirando la legislación que sea así. Ignacio, el artículo 109 bis en su versión original. Listo, presidente. Resuelto, el artículo 109 bis resulta aprobado por 4 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. A continuación, respecto de su inciso segundo ya aprobado, hay una indicación para modificarlo en el sentido de reemplazar la frase o la expresión deberá designar por
propenderá a designar. Diputado Agustín Romero. Presidente, a ver, yo creo que yo haría un llamado al Ejecutivo. Yo creo que efectivamente es una buena indicación. Recordemos que en áreas de salud yo creo que hay muchísimas mujeres que pueden hacerse cargo. O sea, acá tenemos, yo creo que mayoría de mujeres que pueden hacerse cargo de participar en ese consejo. Siento, presidente, que ahí se le está poniendo una cortapisa, no por un tema de paridad, sino que creo yo a las capacidades que hoy día existen en el área de salud, especialmente en el caso de las mujeres. Yo haría tal vez, me parece razonable lo que propone el doctor Lilayú, en el sentido de no circunscribir esto a un tema paritario, sino que permitir, dada la cantidad de mujeres y hombres que son capaces de tomar este desafío, que se elijan a los mejores. Y yo creo que en salud, presidente, hay muchísimas y demasiadas mujeres que podrían tomar este desafío. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Concuerdo bastante con lo que plantea. El 75% de las trabajadoras de salud son mujeres. ¿Lo ponemos en votación o hay alguna...? ¿Alguien quiere opinar? Lo ponemos en votación entonces. En votación la indicación número 4 en la página 3 del comparado, que reemplazaría deberá designar por propenderá a designar. Presidente, falta usted. Se produce un empate, presidente, pero en el sector por lo tanto no hay aprobación. Se rechaza la indicación porque tiene 3 votos a favor y 3 votos en contra. Y a continuación, presidente, y finalmente vamos a considerar la indicación del Ejecutivo para sustituir el inciso 3º, aquel relativo a los requisitos que deben cumplir las y los consejeros que integrarán este consejo, que hoy dice aquellos de vasta experiencia profesional y o académica comprobada en medicina, derecho, economía o salud pública, por la indicación que dice las y los consejeros nombrados por el presidente de la República, que es un agregado, serán personas de vasta experiencia profesional y o académica comprobada en medicina, derecho, economía o salud pública, o de vasta experiencia en administración o gestión de instituciones de salud. En votación. Presidente, resulta aprobada la indicación 4A del Ejecutivo por 4 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Pasamos al artículo 109 ter, que parte en la página 4 del comparado, que tiene hacia el final un par de indicaciones, 3 indicaciones, y son las atribuciones o facultades del Consejo. Página 4 del comparado hacia el final de la página, resuelto ya cómo se crea y se integra el Consejo, cuáles son sus atribuciones. Artículo 109 ter. Corresponderá al Consejo, 1. Aprobar el plan estratégico de la Superintendencia de Salud presentado por el Superintendente. El plan estratégico establecerá los objetivos generales, directrices y estrategias en materia de regulación, fiscalización, sanciones, calidad asistencial y protección de derechos de las personas respecto de los sujetos supervigilados. Este plan tendrá una vigencia de 6 años. El plan deberá contener, a lo menos, un diagnóstico de las materias de competencia de la Superintendencia de Salud, sus objetivos estratégicos, distinguiendo áreas y materias, orientaciones y ejes de acción dirigidos al cumplimiento de dichos objetivos. 2. Monitorear el cumplimiento del plan estratégico de la Superintendencia de Salud mediante un informe anual presentado al superintendente. 3. Emitir
informes técnicos en materias de competencia de la Superintendencia de Salud a solicitud del superintendente. 4. Proponer al superintendente la elaboración de informes técnicos en materias propias de la superintendencia con la finalidad de realizar propuestas de mejoras al quehacer de la misma. 5. Emitir observaciones a los informes técnicos y a la planificación de estudios que se elaboren por o a petición de la Superintendencia de Salud. 6. Aprobar la propuesta de cuenta pública anual elaborada por el superintendente, la que será presentada según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 109 de esta ley. 7. Realizar revisiones periódicas de los indicadores de gestión institucional y desempeño del personal de la superintendencia, aportando recomendaciones para su optimización. 8. Elaborar en el desarrollo de metodologías y herramientas que mejoren los procesos de fiscalización y supervisión. Perdón, corrijo la lectura, presidente. 8 es colaborar en el desarrollo de metodologías y herramientas que mejoren los procesos de fiscalización y supervisión. 9. Contribuir al diseño de planes de formación y capacitación para el personal, fortaleciendo las capacidades técnicas institucionales. Ahí termina el inciso primero. Inciso final, para su funcionamiento el Consejo dictará un reglamento interno en el que se fijarán las normas relativas a su funcionamiento, especialmente aquellas relacionadas a los procesos y plazos de los mismos. Este artículo, que establece las atribuciones del Consejo, tiene 3 indicaciones, todas del diputado Lilayú, para agregar en el inciso primero, entre esas atribuciones, 3 nuevas atribuciones. Entonces, en la indicación 6, el diputado Lilayú agrega en el inciso primero un numeral nuevo, que sería el 10, y sería aprobar y dar seguimiento anualmente al plan de trabajo de la superintendencia, así como la memoria y el balance del año anterior y conocer el anteproyecto de presupuesto. La indicación 7, para agregar un numeral 11, emitir opiniones técnicas respecto a las instrucciones y órdenes establecidas en el artículo 110, números 2, 3, 6, 7, 8 y 10, evidentemente el artículo 110 de esta misma ley, y una indicación con el número 8 del mismo diputado Lilayú para agregar una última atribución, la de aprobar la aplicación de sanciones cuyas multas superen las 2.000 unidades tributarias mensuales. Vamos a dejar la palabra al Ejecutivo para que nos diga qué opina de las indicaciones. Secretario, sobre la admisibilidad primero de las indicaciones. Adelante, secretario. Efectivamente, lo que yo tengo aquí anotado en mi comparado, estas indicaciones me parecen inadmisibles. Se trata de empleos, rentas y funciones propias de un órgano público. Dictan pautas, se aplican, regulan atribuciones nuevas, aplican multas o obligan a este ente público a aplicar multas, etcétera, digamos. No las... Bueno, sí, yo creo que también las 7 y la 8 son inadmisibles. Sí, las 7 y la 8 creo que son inadmisibles, la 6 está incluida casi creo en la primera. Así que las declaramos inadmisibles. En votación, entonces. En votación, entonces, el texto original del artículo 109 ter, sin indicación alguna. Resuelto, presidente, es aprobado este artículo por 4 votos a favor y 1 en contra. Pasamos, presidente, al artículo 109 quater, también incorporado en este nuevo párrafo, que es en la página 6 del comparado, sin indicación alguna, del siguiente tenor. Corresponderá al superintendente o a quien lo subrogue en su calidad de presidente del Consejo
1. Ejecutar y dar cumplimiento a los acuerdos adoptados por el Consejo. 2. Citar y presidir las sesiones del Consejo, así como establecer la tabla de materias a ser tratadas en cada sesión. 3. Informar al Consejo en forma periódica y cuando alguno de sus miembros lo requiera sobre la ejecución de los planes o estrategias dictadas por el mismo Consejo o la Superintendencia y darle cuenta sobre el funcionamiento y desarrollo de la institución. 4. Enviar mensualmente a las y los integrantes del Consejo una relación de los acuerdos cumplidos o por cumplir. En votación. Terminada la votación, presidente, es aprobado este artículo 109 cuáter en su texto original sin indicación alguna por 5 votos a favor, 1 en contra y sin abstenciones. Pasamos, presidente, al artículo 109 quinqui, es también integrante de este nuevo párrafo, del siguiente tenor. Serán causales de cesación en el cargo de consejero o consejera las siguientes. Este artículo tampoco cuenta con indicaciones. 1. Expiración del plazo de nombramiento. 2. Renuncia aceptada por el presidente o la presidenta de la República. 3. Fallecimiento. 4. Incurrir en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad contempladas en el artículo siguiente. 5. Incapacidad física o psíquica sobreviniente que impida el desempeño del cargo. 6. Incumplimiento grave de sus funciones y deberes. Se entenderá como incumplimiento grave, entre otras, la inasistencia injustificada a 2 sesiones consecutivas o a 4 sesiones del Consejo durante un mismo año calendario, actuar negligentemente en el ejercicio de sus funciones y entorpecer con ello el adecuado cumplimiento del objeto del Consejo. 7. Incurrir en una infracción grave al deber de probidad. Se entenderá como infracción grave, entre otras, intervenir y votar acuerdos que incidan en operaciones de los sujetos regulados o realizar, debería decir, conductas que impliquen un abuso de su calidad de consejero o consejera con el objeto de obtener para sí o para terceros beneficios directos o indirectos, proporcionar datos inexactos o que omitan inexcusablemente información relevante en la declaración jurada sobre su estado de situación patrimonial, las actividades profesionales y económicas en que participen. Respecto de las causales de los numerales 1, 2, 3 y 4, la o el consejero cesará de pleno derecho en su cargo, debiendo comunicarse de inmediato dicha circunstancia al Consejo y a la o el presidente de la República, de conformidad a lo establecido en el reglamento del inciso final del artículo 109 ter. Respecto de las causales señaladas en los números 5, 6 y 7, la o el consejero quedará suspendido de su cargo durante el proceso de verificación de la causal respectiva por el Consejo. El Consejo convocará sesión especialmente para tal efecto, de acuerdo con lo establecido en el reglamento del inciso final del artículo 109 ter. Si se verificase alguna de dichas causales, la o el consejero será removido en su cargo por el presidente de la República. En caso de vacancia del cargo del consejero o consejera, el reemplazo será nombrado de conformidad al inciso segundo del artículo 109 bis. La o el consejero nombrado en reemplazo durará en el cargo solo por el tiempo que falte para completar el periodo de la o el consejero reemplazado. Mientras dure la vacancia, el quórum de funcionamiento y acuerdos será por mayoría simple de las y los consejeros en ejercicio. ¿Alguna opinión? En votación, entonces.
Resuelto, presidente. Aprobado este artículo 109 quinquies por 5 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. Seguimos con el artículo 109 sexies en la página 8 del comparado, que establece las incompatibilidades de los consejeros. Este artículo sí cuenta, presidente, con varias indicaciones y es bastante extenso. Aquí nos vamos a tener que ir. Y es el último, además, de este párrafo. Vamos paso a paso. La calidad de consejero o consejera será incompatible con el cargo de diputado o diputada, senador o senadora, ministro o ministra del Tribunal Constitucional, ministro o ministra de la Corte Suprema, consejero o consejera del Banco Central, fiscal nacional del Ministerio Público, contralor o contralora general de la República, subcontralor o subcontralora general de la República y los cargos de alto mando de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. 2. El cargo de ministro o ministra de Estado, subsecretario o subsecretaria, jefe o jefa superior de un servicio público, secretario o secretaria regional ministerial, delegado o delegada presidencial regional o provincial, gobernador o gobernadora regional y consejero o consejera regional, alcalde o alcaldesa y concejal o concejala, miembro del escalafón primario del Poder Judicial, secretario o secretaria y relator o relatora del Tribunal Constitucional, fiscal del Ministerio Público, miembro del Tribunal Calificador de Elecciones y su secretario relator o secretaria relatora, miembro de los demás tribunales creados por ley, defensor o defensora de la Defensoría Penal Pública, consejero o consejera directivo del Servicio Electoral, miembro del Tribunal Calificador de Elecciones, consejero o consejera del Consejo de Defensa del Estado, miembro de los órganos ejecutivos de algún partido político a nivel nacional o regional, candidato o candidata de elección popular y dirigente de asociación gremial o sindical. 3. Los cargos de exclusiva confianza comprendidos dentro del número 10 del artículo 32 de la Constitución Política de la República. 4. Los cargos que se desempeñaren sobre la base de honorarios y que asesoren directamente a las autoridades comprendidas en el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República. Adicionalmente, no podrán ser designados ni desempeñarse como consejeros o consejeras. Esta es una segunda enumeración, presidente. Aquí, esto ya es el inciso segundo, digamos. Hay una nueva enumeración, es importante no perderse. Lo que leímos fue el inciso primero, pasamos al inciso segundo, que tiene otro conjunto de incompatibilidades. No podrán ser designados ni desempeñarse como consejeros o consejeras. 1. Las personas que hubieran sido condenadas por delito que merezca la pena aflictiva o inhabilitación perpetua para desempeñar cargos y oficios públicos por delitos de prevaricación, cohecho y en general aquellos cometidos en ejercicio de la función pública, violencia intrafamiliar constitutiva de delito conforme a la ley número 20.066 y en general quienes se encuentren inhabilitados para el ejercicio de la función pública en conformidad con el literal F del artículo 12 de la ley 18.834 sobre estatuto administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda. Las personas que hubieran cesado en su cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de 5 años desde la fecha de expiración de funciones. 3. Las personas que tuvieran dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas cuya venta no se encuentre autorizada por ley, a menos que se justifique su consumo por un tratamiento médico. 4. Las personas que en los últimos 2 años hayan ocupado los cargos de director, gerente, administrador o ejecutivo principal de una institución de salud previsional, de un prestador institucional de salud, de una entidad acreditadora o de una entidad certificadora de especialidades autorizadas por el Ministerio de Salud. Estas prohibiciones también se aplicarán a las personas cuyos cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad inclusive hubieran ocupado dichos cargos en el mismo periodo. 5. Las personas que, directa o indirectamente, tengan más del 10% de participación, acciones o derechos, cualquiera sea su tipo, o ejerzan control en una institución previsional de salud, en un prestador institucional de salud, en una entidad acreditadora o en una entidad certificadora de especialidad autorizada por el Ministerio de Salud,
Estas prohibiciones también se aplicarán a las personas cuyos cónyuges, convivientes civiles o parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, se encuentren en las hipótesis antedichas. 6. Las personas que en los últimos 2 años, directa o indirectamente, hubieran prestado servicios de asesoría a una institución de salud previsional, a un prestador institucional de salud, a una entidad acreditadora o a una entidad certificadora de especialidades autorizada por el Ministro de Salud o hayan sido gestores de intereses de las mismas instituciones por sí o por tercera persona o sociedades. 7. Las personas que desempeñen funciones o presten servicios, cualquiera sea su naturaleza o modalidad de contratación, al Ministerio de Salud o a sus servicios dependientes o relacionados, sin perjuicio de la excepción respecto de los prestadores individuales de salud a que hace referencia el inciso siguiente. Ahí, presidente, si me permite una pausa, el inciso primero se refiere a las inhabilidades y a las incompatibilidades, el inciso segundo a las inhabilidades o prohibiciones. Pasamos al inciso tercero. Para efecto de lo establecido en el numeral 6 y 7 del inciso segundo anterior, no se considerará a las personas que se desempeñen como prestador individual de salud, aun si prestare sus servicios en las dependencias de un prestador institucional, ni tampoco a quienes ejerzan labores docentes en el marco de dichas entidades. Aquellas personas designadas como consejeros o consejeras deberán presentar al momento de asumir en sus funciones una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley y las circunstancias de no encontrarse afectas a las inhabilidades e incompatibilidades a las que se refiere este artículo. Ahí yo alteraría el orden, diría primero incompatibilidad y luego inhabilidades. Adicionalmente, desde que asuman el cargo y hasta el término del plazo de 6 meses desde su cesación en él, las y los consejeros o exconsejeros no podrán ocupar los cargos de director, gerente, administrador o ejecutivo principal, ni adquirir directa o indirectamente participación en la propiedad de una institución de salud previsional, de un prestador institucional de salud privada, de una entidad acreditadora o de una entidad certificadora de especialidades autorizada por el Ministerio de Salud, así como tampoco prestarles asesorías o actuar como gestores de sus intereses, directa o indirectamente, sea de forma gratuita o remunerada, salvo las excepciones a que hace referencia el inciso tercero. Las prohibiciones de que trata este artículo se extienden a aquellas empresas que formen parte del mismo grupo empresarial en los términos del artículo 96 de la Ley 18.045. Ahí termina el artículo 109, sexy, presidente. Ahí. Hasta ahí. Diputado Romero. Presidente, a ver, yo entiendo digamos, la idea de esta norma, pero me preocupa, sabe, que nosotros con esto limitamos bastante la posibilidad de que puedan participar algunas personas dentro de este consejo, ¿ya? O sea, yo entiendo que no puedan ser diputados, ministros, fiscales, jefes superiores de servicios, los delegados, los diputados, los cargos de exclusiva confianza, vamos a los del artículo 30 también, pero cuando ya nos metemos en las incompatibilidades, ya, me parece perfecto el número 1. Pero 2, pero cuando ya empezamos a meternos con personas que han trabajado como asesores de cualquier modo en entidades acreditadoras, que han participado a lo mejor en alguna asegurador o en algún prestador, ahí me empiezo a preocupar porque, claro, empezamos a agotar el universo. Y la verdad las cosas es que estos temas son bien especializados. Yo creo que muy por el contrario lo que se pueda pensar, acá necesitamos esa experiencia para que las decisiones que tome el superintendente cuenten con una visión bastante integral de cómo funciona el sistema, con las penurias que se pasan en el sector público, en algún asegurador público, en un hospital, pero también con las particularidades que puedan tener un ISAPRE o la particularidad que puede tener una clínica o un centro médico o una red de centros médicos. Pero y también me preocupa porque, por ejemplo, hay efectivamente holding que tienen, además de prestadores, tienen, por ejemplo, aseguradores, pues, seguros de vida, por ejemplo. O sea, uno puede traerse un excelente experto actuarial que podría ayudar con una experiencia increíble para que se pudiera dictar normas relacionadas con los temas con algún tema importante en materia de riesgos, por ejemplo, que pudieran verse, pero resulta que como trabajó en un mismo grupo donde también existe una clínica
donde existe un ISAPRE, claro, también quedaría fuera, que sería incompatible. Y en este caso, presidente, lo que se hace en algunas legislaciones, en algunas normas, es que cuando ocurren estos hechos y existe alguna razón de incompatibilidad, esta debe ser declarada, de manera tal de que si alguien vota de alguna manera, tiene que en el fondo señalar si tiene algún interés o no respecto de la votación o la materia que se trata. Me preocupa, presidente, eso, que en el fondo este tipo de normativas podría dejar a un grupo importante de personas que pienso yo que serían valiosos que los tuvieran los superintendentes y que lo tuviera el país a su servicio para efectos de poder dictar normas que se apliquen en la realidad, más allá de normas que puedan ser vistas en alguna universidad o en algún, por así decirlo, en algún tema más teórico. Yo creo que acá hay mucho práctico y por lo menos en mi experiencia, las personas que trabajan detrás, digamos, en el back, como se dice, y que día a día se enfrentan al regulador, tienen mucho que aportar a Chile para hacer una mejor legislación. Me preocupa eso. No sé cómo podría resolverse de alguna manera de que no dejáramos fuera a ese tipo también de profesionales que creo que sería bueno reclutarlos acá. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. En parte lo recoge la indicación 12 del diputado Lilayú. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Estamos ante un muy buen proyecto de ley en general, pero efectivamente en esta área del proyecto de ley, que es la del Consejo, a mí me parece un proyecto que no va en la línea correcta. Así es que vamos a buscar que sea un cuerpo corporativo en que se tomen decisiones entre varios actores, obviamente designados mediante distintos mecanismos, por el mejor bien del país, me parecería, pero aquí estamos ante una estructura que no es ni lo uno ni lo otro, trata de ser la CMF, pero no alcanza. Yo creo que en este contexto, si es que se le van a poner unos vigilantes a la superintendencia que terminan siendo este consejo, al menos que tengan dientes, pero aquí, a mí, por lo menos como está estructurado, me parece que va a ser una pérdida de recursos estar financiando a estas personas que van a estar en el consejo, y que finalmente las mismas decisiones que se pueden tomar con ellos se podrían tomar sin ellos al final del día. Eso, presidente. Y bueno, lo he anticipado durante toda la discusión. Ojalá que la ministra hubiera venido a una sesión que no votara tan en contra para que viera que todo el resto lo voten a favor. No, pero las últimas dos, Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lago Marcino. Bueno, dado la extensión de los artículos, vamos a votar las indicaciones una por una y luego votamos las vamos separados. Así que vamos por la indicación. Sí, presidente. Para darle estructura a este texto del artículo 109 sexis. Entonces, el artículo 109 tiene, como decíamos, en su inciso primero, una serie larga de incompatibilidades. Ninguna de ellas tiene indicaciones. Su inciso segundo tiene inhabilidades o prohibiciones, y este inciso tiene algunas indicaciones. La indicación 9 del diputado Lilayú en la página 10 del comparado va a la prohibición número 4, que dice que las personas que en los últimos 2 años hayan ocupado cargos de director, gerente administrador, ejecutivo de instituciones de salud provisional, etcétera, etcétera, no podrán ser designados como consejeros o consejeras. El diputado Lilayú propone reemplazar este numeral 4 íntegramente por el siguiente texto. Las personas que ocupen cargos de director gerente, administrador o ejecutivo principal de una institución de salud previsional, de un prestador institucional de salud, de una entidad acreditadora o de una entidad certificadora de especialidades autorizadas por el Ministerio de Salud. Estas personas podrán ser designadas siempre que renuncien a sus cargos previos a su designación. Estas prohibiciones se extenderán a las personas cuyos cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el 3er grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive ocupen dichos cargos. Aquí la diferencia es que no establece el plazo de 2 años y les da la posibilidad de sí ser nombrados si renuncian previamente. Esa es la diferencia con el texto vigente. Y una indicación de la diputada Gasmuri que es incompatible con la anterior, donde
amplía el plazo que establece el mensaje, perdón, el proyecto original, bien digo el mensaje, de 2 a 5 años. Por lo tanto, presidente, si votamos la indicación número 9 del diputado Lilayú y se aprobara, la indicación número 10 de la diputada Gamburi no se votaría. Si se rechaza la número 9, procedemos a votar la número 10. Si se rechazan ambas, luego incluiríamos el texto del número 4 tal como está en la votación final. Súper claro. Ministerio de Salud, ¿quiere el abogado? Gracias, presidente, por su intermedio. Aprovecho también de saludar a todos los honorables diputados. Antes de la votación, creemos pertinente hacer una prevención que en la reunión de asesores que tuvimos, en donde participaron, la verdad, no todos los asesores, no un representante de todos los diputados, pero de varios. Si ustedes recordarán, se discutieron dos grandes temas, el Consejo Consultivo y la facultad de árbitro arbitrador para el intendente de prestadores. Respecto al Consejo, en este punto, el acuerdo con los asesores fue rechazar las indicaciones tanto del diputado Lilayú como la diputada Gamburi en lo que tenga que ver con estas incompatibilidades, porque mientras uno aumentaba el plazo, llamémoslo así, lo hacía más exigente, el diputado Lilayú lo restringía. Entonces, en ese contexto, entre los asesores se había llegado al acuerdo de que se rechazarían ambas para que se mantuviese el texto del Ejecutivo. Les dejo eso en antecedente al momento que voten, porque ahí, digamos, después habrá que conversar también por los resultados de la votación. En votación el 9, entonces. Ah, perdón, la ministra... ¿Sí? Superintendente. Sí, gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que es importante considerar el acuerdo, obviamente, pero también una cuestión de fondo, sobre todo en la indicación número 9, porque lo que establece es que se puede designar consejero a alguien que esté ejerciendo en una ISAPRE o en una clínica, ¿ya? Y en ese momento, de ser designado recién, pedirse la renuncia. Entonces, el conflicto de interés que se genera allí es tremendo y iría en contra de todo lo que ha sido la legislación en el último tiempo para poder evitar este tipo de conflicto de interés. Recordemos que la superintendencia es el órgano fiscalizador y regulador de estas entidades, por lo tanto es muy complicado avanzar en la línea, en el fondo de la indicación número 9. Gracias. Gracias, se entiende perfectamente. En votación, la indicación número 9. Está cerrada la votación, presidente, sin embargo, resulta rechazada, pues no tiene quórum, obtiene 2 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones. Sí, vamos a aceptar su voto en contra. Rechazado. Procede, presidente, votar la indicación de la diputada Gamburi con las prevenciones que se han hecho. Ella propone hacer más restrictiva la prohibición y subir el plazo de los últimos 2 años a los últimos 5 años. En votación. En votación. Presidente, esta indicación de la diputada Gamburi también resulta rechazada por solo 1 voto a favor y 6 en contra. Seguimos, presidente, con la indicación en la página 11 del comparado, la indicación número 12, que va al numeral 6 de estas prohibiciones, que dice que no pueden ser designados consejeros
las personas que en los últimos 2 años, directa o indirectamente, hubieran prestado servicio de asesoría a una institución de salud previsional o prestador institucional de salud, a una entidad acreditadora, a una entidad certificadora de especialidad autorizada por el Ministerio de Salud, o hayan sido gestores de intereses de las mismas por terceras personas o sociedades. El diputado Lilayú propone su reemplazo íntegro por la siguiente sustitutiva. Dice: las personas que directa o indirectamente presten servicios de asesoría a una institución de salud provisional, a un prestador institucional de salud, a una entidad acreditadora, a una entidad certificadora de especialidad autorizada por el Ministerio de Salud, o sean gestores de intereses de las mismas instituciones por terceras personas o sociedades. Estas personas podrán ser designadas siempre que renuncien a dichas asesorías previo a su designación. Es exactamente igual a la anterior, suprime el término del plazo de 2 años y les permite ser nombrados previa renuncia. En votación, la indicación número 12 del diputado Lilayú. Resuelto, presidente. Es rechazada la indicación número 12 por solo un voto a favor y 6 en contra. Pasamos a continuación a la indicación número 13 de la diputada Gasmuri, que en los mismos términos a las anteriores eleva el plazo de 2 años de esta prohibición a 5 años. En votación. Presidente, rechazada la indicación, 5 votos en contra y 2 abstenciones. Rechazada. A 14. Nos queda la indicación 14, que es también de la diputada Gasmuri, de agregar una nueva prohibición. Por lo tanto, este inciso final del artículo 109 septies diría que adicionalmente no podrán ser designados ni desempeñarse como consejeros o consejeras. Número 8, las personas que se encuentren incorporadas al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 7 del decreto con fuerza de ley número 1 del año 2000 del Ministerio de Justicia. Gracias, presidente. Por su intermedio, recordarle a usted que con los asesores, esta indicación sí hubo acuerdo de acogerla. Entonces fue al menos de aprobarla. Bueno, en votación. La indicación, presidente, número 14, de incorporar este nuevo numeral 8, es aprobada por 5 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. Ahora, presidente, procede a votar el artículo 109 sexies, del que ya se dio detallada lectura. En votación, el artículo 109 sexis. Presidente, el artículo 109 sexis resulta aprobado en su texto original y con un numeral
adicionado en virtud de la última indicación, por lo tanto termina en el numeral 8, por 4 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Sí, vamos, pues, terminamos con el 109 sexies y luego hacia el final de la página 12, muy pegadito quedó, faltó un espacio ahí, en la página 12 del comparado está el artículo 109 septies. Hacia el final de la página 12. Claro, en la mitad de lo que parece el párrafo final, pero la verdad es que es un artículo nuevo, faltó un espacio. Dice, 109 septies. Los consejeros o consejeras deberán efectuar una declaración de intereses y patrimonio en conformidad con lo indicado en los capítulos 1 y 2 del título segundo de la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Los consejeros o consejeras deberán informar inmediatamente al presidente de todo hecho, cualquiera sea su naturaleza, que les reste imparcialidad en sus decisiones o acuerdos, absteniéndose en el acto de conocer del asunto respecto del cual se configure la causal. No se considerará tener interés económico personal si la persona o alguno de sus parientes se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Salud o a una institución previsional de salud, así como que ésta o aquellos reciba prestaciones de salud de un prestador institucional de salud. En caso de que los consejeros o consejeras incluyan datos inexactos u omitan inexcusablemente información relevante en las declaraciones a que se refiere el inciso primero o el inciso cuarto del artículo anterior, se configurará la causal de cesación prevista en el numeral 7 del artículo 109 quinquies. Idéntica causal se configurará en caso que los consejeros o consejeras, estando inhabilitados de acuerdo al inciso segundo, actúen en tales asuntos. A los consejeros o consejeras les serán aplicables en el ejercicio de sus funciones las normas de probidad contenidas en las disposiciones del título tercero de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 del año 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y estarán efectos al principio de abstención contenido en el artículo 12 de la Ley 19.880. Respecto de sanciones penales, los consejeros o consejeras serán considerados empleados públicos de conformidad a lo establecido en el artículo 260 del Código Penal, siéndoles aplicables las normas respecto de delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos. Eso es todo, presidente, con el artículo 109 septies. Sin indicaciones, quiero decir. Si no hay indicaciones, ¿hay palabras? ¿No? En votación entonces. Este artículo, presidente, resulta aprobado por 6 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. Aprobado. Presidente, el diputado Lago Marcino nos pide una pausa porque quiere agregar un nuevo, por vía indicación, un artículo a este párrafo. Vamos a hacer una pausa de unos minutos. Un minuto.
para incorporar un artículo 109 octies. En el párrafo, claro que se incorpora en virtud del numeral tercero de este artículo primero, lo importante es que está dentro del párrafo del Consejo Consultivo, ese es el propósito de la indicación, que dice, agregar un artículo que diga: los integrantes del Consejo Consultivo no podrán dar opinión sobre asuntos de la Superintendencia de Salud públicamente. O, si prefiere, diputado, los integrantes del Consejo Consultivo no podrán dar opinión públicamente sobre asuntos del Consejo Consultivo. Perdón, sobre asuntos de la Superintendencia de Salud. La voy a repetir porque, presidente, me equivoqué en la lectura. Los integrantes del Consejo Consultivo no podrán dar opinión públicamente sobre asuntos de la Superintendencia de Salud. Eso es. Diputado Lago Marcino, ¿quiere explicar? Muchas gracias, presidente. Efectivamente, uno ya conoce las personas que probablemente van a ser integrantes del Consejo Consultivo, que son los típicos que hablan en la tercera, cuando hay polémicas sobre la superintendencia o la ISAPRE. Entonces, efectivamente, yo tengo una opinión hecha respecto al Consejo Consultivo. Creo que al ser un punto tan intermedio, institucionaliza estas opiniones y estas presiones que se dan habitualmente por los medios cuando hay polémicas en materia de la ISAPRE o distintas áreas, sobre todo del ejercicio privado de la medicina y de la salud, al menos que no puedan vertir opiniones públicamente respecto a las materias de las cuales conocen en la Superintendencia de Salud. Quizás le vamos a quitar algunos buenos cuñeros a Ignacia Canales de la tercera, pero al menos se va a mantener un ámbito mayor de confidencialidad respecto a las materias que aquí se tratan. Muchas gracias, presidente. ¿Alguien más quiere argumentar? Bueno, lo vamos a... diputado Romero. Yo creo que efectivamente hay una norma muy similar que se aplica en el Banco Central. Es decir, cuando habla el Consejo, hablan todos por ello. Y salvo que se le haga una entrevista particular que opinen sobre temas generales los consejeros del Banco Central. Pero yo nunca he visto una entrevista a un consejero del Banco Central que diga, mira, yo no estuve de acuerdo con no subir la tasa de interés, o yo creo que deberíamos hacer tal cosa, porque eso efectivamente debilita la institución. Yo creo que está bien intencionado, así que de mi lado yo lo voy a apoyar a mi querido amigo. Bueno, pongámoslas en votación. El ministerio quiere... ¿La redacción queda como opiniones personales o queda como opiniones? Ah, ya. En votación. Presidente, la indicación nueva para agregar un artículo final a este párrafo del diputado Lago Marcino ha sido aprobada por la unanimidad de 7 votos. Aprobado. La página 26, número... Nos saltamos, presidente, al numeral 12 del comparado,
Yo lo tengo en la página 25. ¿Qué página? Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que el párrafo, presidente, el numeral 12 de este artículo primero se inicia en la página 25 e intercala un nuevo párrafo quinto, que es el de las controversias entre pacientes y los prestadores de salud, que ya despachamos el artículo 122 ter, y pasamos ahora al artículo 122 cuater, que está en la página 26. Ahí vamos a empezar a votar, presidente. ¿Lo van a escribir? Pero escríbanlo. Volvemos entonces, presidente, a este párrafo que ya habíamos empezado a votar y vamos a retomar con el artículo 122 cuater. Este artículo tiene varias indicaciones a su haber. Artículo 122 cuater. En contra de lo resuelto por el intendente de prestadores de salud en su calidad de árbitro o arbitrador, que es lo que habíamos iniciado la semana anterior, podrá deducirse recurso de reposición ante la misma autoridad, el que deberá interponerse dentro del plazo fatal de 10 días hábiles, contado desde la fecha de la notificación de la sentencia arbitral. El intendente deberá dar traslado del recurso a la otra parte por el término de 5 días hábiles. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo para hacerlo, el intendente deberá pronunciarse sobre el recurso en el plazo de 30 días hábiles. Ese es el texto del artículo. Aquí el diputado Lilayú interpone la indicación 30 para agregar al final del inciso primero, cuando dice 30 en el plazo de 10 días para fallarlo contado desde la fecha de la notificación, para interponer el recurso contado desde la fecha de notificación de la sentencia arbitral, para agregar, en subsidio del recurso de reposición podrá interponerse un recurso jerárquico. En el inciso tercero de este artículo 122 cuater, la indicación 131 del diputado Lilayú propone reemplazar la palabra hábiles, el plazo de 30 días hábiles, por corridos, 30 días corridos, e incorporar un inciso final, que en este caso sería el inciso cuarto, del siguiente tenor. Con todo, el intendente podrá declarar inadmisible la reposición si ésta se limita a reiterar argumentos ya esgrimidos por las partes. ¿El Ejecutivo tiene alguna opinión respecto de esto? Gracias, presidente, por su intermedio. Recordemos que la facultad para resolver como árbitro o arbitrador existe hoy en la Intendencia de Fondo. Con la votación de la sesión pasada se aprobó darle esa misma facultad al intendente de prestadores. Ahora, con las normas procedimentales, lo que hace el proyecto es más o menos un espejo a la Intendencia de Fondo. En eso no hay cambio, por lo tanto, las normas que están acá son espejos a las normas del intendente de Fondo. Ahora, respecto al fondo de las materias, les puedo decir lo siguiente. Poner que un recurso se presente en subsidio del otro es una forma procesal para acotar las posibilidades del reclamante, porque entiendan que el reclamante entonces va a apelar a otra autoridad, en este caso al superintendente, sin conocer las razones por las cuales resuelven su recurso de reposición. ¿Se entienden? Lo normal es que una autoridad resuelve, yo presento un recurso de reposición, esa autoridad resuelve esa reposición con argumentos que sean, y yo con todo ese panorama apelo ante otra autoridad. Si yo lo pongo en subsidio, lo obligo a la persona a, no, más que elegir, a solo a exponerle a la alta autoridad sin conocer los argumentos de la reposición. Entonces, limitería, cuestión que no lo recomendamos. E insisto, esto es independiente que tampoco lo recomendamos porque la idea es mantener el mismo procedimiento del intendente de fondo. Y respecto a los días corridos, también la idea es, en general, en sede administrativa, los días se cuentan como hábiles y no los días corridos así.
estaría limitando también el plazo. Superintendente, ¿usted quería hablar? Sí, presidente, lo que pasa es que todas estas indicaciones estaban concebidas en un contexto distinto, porque lo que estaba planteando en sus indicaciones el diputado Lilayú era más que ejercer como árbitro arbitrador, que esto fuera reclamo por la vía administrativa. Entonces, todos estos elementos se condicen con el procedimiento que ocurre en los reclamos por vía administrativa. En cambio, estos otros, tal como lo ha dicho nuestro abogado, y en concordancia con lo que hace la Intendencia a fondo, están más bien en la vía del árbitro arbitrador, por lo tanto no son concordantes con lo que ya aprobó esta comisión en la última sesión. Abogado. Y si me permiten, el último tema que también levanta en la indicación, que es donde señala que el intendente puede declarar inadmisible la reposición si se limita a reiterar los argumentos. Nuevamente, esa es una facultad, si lo vamos a ver, que está dado para el superintendente, si en la apelación reitera los argumentos. Pero en el contexto de una reposición es recién, insisto, está la persona o el fiscalizado presentando un recurso recién contra la primera sentencia. Es decir, en la sentencia recién conoce los argumentos de la autoridad. Negarle o abrir la posibilidad para que le rechacen de plano la reposición por repetir argumentos no parece lo plausible. Lo aconsejable por debido proceso es que el fiscalizado, conociendo los antecedentes de la sentencia, pueda presentar el recurso que estime pertinente, sea reiterando o no los argumentos, probablemente no los reitere porque va a tener una sentencia de por medio, y solo en el segunda instancia, si apela reiterando argumentos, ahí recién el superintendente pueda declarar inadmisible por reiteración de puntos expuestos. Ya, vamos a votar la indicación 30 entonces del diputado Lilayú. Rechazada, presidente, la indicación 30 del diputado Lilayú, solo por un voto a favor, 5 en contra y una abstención. Rechazado. Procedemos a considerar la indicación 31 que reemplaza los días, el plazo para pronunciarse sobre el recurso de días hábiles por días corridos. Diputado Lago Marcino. En vista que no está el diputado Lilayú, no sé si podremos votar todas las indicaciones de él en un solo paquete, si fuera posible. Vamos a ir una a una por ahora. Presidente. Vamos con la 31 que modifica la naturaleza del plazo de días hábiles a días corridos. ¿Está abierta la votación? ¿No? ¿Todavía no? Ahora sí. En votación. Presidente, rechazada por unanimidad de 7 votos en contra. Rechazada. Disculpe,
finalmente la indicación 32 que agrega un inciso para que el intendente, que es la entidad recurrida, declare inadmisible el recurso de reposición si se repiten los argumentos. Cosa que ya se explicó. En votación. Resuelto, presidente, esta indicación también resulta rechazada por 7 votos en contra. Procede ahora votar el artículo 122 quater en su texto original, al que ya le di lectura. En votación, artículo 122 quater entonces. Página 26. Resultado, presidente, este artículo es aprobado por 6 votos a favor y 1 en contra. Aprobado. Vamos al artículo 122 quinques. Pasamos, presidente, al artículo 122 quinques, también integrante de este nuevo párrafo. Y final de este párrafo, que dice lo siguiente: artículo 122 quinques, resuelto por el intendente el recurso de reposición, el afectado podrá recurrir ante el superintendente dentro de los 10 días hábiles siguientes a su notificación para que se pronuncie en calidad de árbitro arbitrador. El superintendente deberá dar traslado del recurso a la otra parte por el término de 5 días hábiles. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo para hacerlo, el superintendente deberá pronunciarse sobre el recurso en el plazo de 30 días hábiles. Con todo, el superintendente podrá declarar inadmisible la apelación si ésta se limita a reiterar los argumentos esgrimidos en la reposición de que se trata el artículo anterior. Acá hay nuevamente 3 indicaciones del diputado Lilayú en sentido similar y del siguiente tenor. La primera, la 33, para intercalar en el inciso primero, luego de la palabra arbitrador o del concepto de árbitro arbitrador, la frase en cuanto al procedimiento. La número 34, para agregar en el inciso primero, luego del punto final que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: rechazada total o parcialmente la reposición, se elevará el expediente al superintendente si junto con esta se hubiera interpuesto subsidiariamente recurso jerárquico, que es coherente con la indicación rechazada del artículo previo. Y la 35, para votar en forma separada el inciso final de este artículo 122 quinques. Superintendente. Sí, presidente, es que estas 3 indicaciones van en sentido contrario a lo que ya se aprobó anteriormente, entonces no sé si es que pueden declararse incompatibles con la anterior o se votan todas en una sola votación, pero es complejo, claro, sería complejo que se llegaran a aprobar, por ejemplo, ¿no? ¿Hay unanimidad para votarlas todas juntas? Sí. Sin perjuicio de lo que el superintendente afirma, presidente, en términos conceptuales, en términos reglamentarios, hay que pronunciarse respecto a estas indicaciones porque son un artículo distinto. No se ha pronunciado la comisión respecto ni del artículo matriz ni de las indicaciones, pero se puede hacer una votación única respecto de las indicaciones 33, 34 y 35 frente al artículo 122 quinques que se votará después. En votación las 3 indicaciones conjuntamente. Presidente, las 3 indicaciones han sido rechazadas por 6 votos en contra y 1 abstención. Rechazada.
consecuencia procede a someter a votación el artículo 122 quinquies en su texto original. En votación el artículo 122 quinquies. Resuelto, presidente, este párrafo. Ha sido aprobado el artículo final de este párrafo, el artículo 122 quinquies, por... Perdón. Ahora sí, ha sido aprobado por 5 votos a favor y 2 en contra. Aprobado. Presidente, nos corresponde pasar al numeral 17 de este artículo primero, que reemplaza en la citada ley ya tantas veces dicha, el artículo 125 por el siguiente. Pero acá hay una indicación sustitutiva del autor del proyecto, del Ejecutivo, que reemplaza íntegro el artículo el numeral 17, y por lo tanto, si le parece, creo que es pertinente leer la indicación sustitutiva más que el texto original. El Ejecutivo propone entonces aprobar el siguiente numeral 17, reemplazas el artículo 125 por el siguiente. En caso de artículo 125, en caso de incumplimiento por parte de organismos públicos del régimen general de garantías en salud o de las instrucciones o dictámenes emitidos por la superintendencia en uso de sus atribuciones legales, se aplicarán las sanciones y el procedimiento previsto en el párrafo segundo del presente título. Tratándose de instituciones de salud privadas, se aplicará una multa de hasta 1.000 unidades tributarias mensuales, la que se aplicará conforme al procedimiento previsto en el párrafo cuarto del presente título. ¿El superintendente o el abogado del ministerio? Para que nos... Sí. Es simplemente, bueno, en esta indicación lo que se hace es simplificar la redacción original del proyecto, pero básicamente un artículo que reconduce la hipótesis de infracción a los procedimientos infraccionales que ustedes ya aprobaron. Ustedes recordarán que se aprobó todo el régimen de sanción para los organismos públicos, entonces lo que dice este artículo 125 es que en caso que un organismo público infrinja el GES, o sea, o el régimen, perdón, general de garantía, o dictámenes emitidos por la superintendencia, se aplica el régimen que ustedes ya aprobaron. Y en el caso de los privados, también se aplica el régimen. Lo único que no faltaba para el privado es determinar la multa en concreto que se establece acá y se mantiene la misma que la de hoy. En eso no hay cambio, se mantienen las mismas 1.000 unidades tributarias mensuales. Presidente, voy a leer nuevamente la indicación del Ejecutivo, que es para reemplazar el numeral 17 de este artículo. 17, reemplácese el artículo 125 por el siguiente. Artículo 125, en caso de incumplimiento por parte de organismos públicos del régimen general de garantías de salud o de las instrucciones o dictámenes emitidos por la superintendencia en uso de sus atribuciones legales, se aplicarán las sanciones y el procedimiento previsto en el párrafo segundo del presente título. Tratándose de instituciones de salud privada, se aplicará una multa de hasta 1.000 unidades tributarias mensuales, la que se aplicará conforme al procedimiento previsto en el párrafo cuarto del presente título. Ya, en votación entonces. La indicación del Ejecutivo.
Presidente, esta indicación con el nuevo numeral 17 ha sido aprobada por la unanimidad de 7 votos. Aprobado. Nos vamos a los... Finalmente, presidente, a los artículos transitorios. Están a partir de la página 50. Antes, a ver. No. Yo las tengo, presidente, en el 52, en la página 52. Sí. Página 52. Sí. Sí, es que impreso es distinto. Sí, sí. Formatos distintos en pantalla que impreso, pero están hacia el final de la 51 o la 52. Y 50 en el caso de la digital. Bueno, las disposiciones transitorias son 6 con una sola indicación. Artículo primero transitorio. La presente ley entrará en vigencia el primer día del 6º mes siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Presidente, no sé si le parece que votamos todo el transitorio, vamos uno por uno. ¿Todo junto? El diputado Romero pide una votación separada de la, sí, de la quinta, del artículo quinto. No, usted pidió el tercero. Sí, pidió el tercero. Presidente, de estos 6 artículos transitorios hay 2 que tienen indicaciones, el tercero y el quinto. ¿Ya? El tercero, a propuesta del diputado Romero, y el quinto por una indicación del diputado Lilayú. Entonces, para que nos ordenemos, le voy a dar lectura a los artículos primero, segundo, cuarto y sexto transitorio, que son los que vamos a someter a una votación única. En el impreso en la página 52, diputada. Está viendo el impreso. Ya. Artículo primero transitorio, vuelvo. La presente ley entrará en vigencia el primer día del 6º mes siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Artículo segundo transitorio, dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la presente ley, el Ministerio de Salud deberá adecuar los reglamentos respectivos al contenido de la presente ley. Lo mismo deberá realizar la Superintendencia de Salud con sus instrucciones de carácter general. Artículo cuarto transitorio, disuelto el Consejo Consultivo creado en la ley número 21.674, corresponderá al Consejo de la Superintendencia de Salud, que por la presente ley se incorpora al artículo 109 bis del decreto con fuerza de ley número 71 de 2005 del Ministerio de Salud, cumplir con la función señalada en los incisos 9º y 11º del artículo 3º de la ley número 21.674. Y artículo sexto transitorio, el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente de la partida presupuestaria del Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dichos presupuestos con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público en lo que faltare. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. En votación entonces los transitorios primero, segundo, cuarto y sexto.
presidente. Presidente, resuelta esta votación, ya la cerramos. Cerramos la votación. Han sido aprobados los artículos 1º, 2º, 4º y 6º transitorios por la votación unánime de 7 votos. Aprobado. A petición del diputado Agustín Romero, presidente, vamos a darle votación separada o independiente al artículo 3º transitorio. Diputado Romero. Diputado Romero, ¿quiere argumentar? Lo que pasa es lo siguiente, presidente. Yo creo que independientemente que esto pueda ser elegido en el próximo gobierno, sea el color que sea, a mí no me parece bien que lo elija directamente a el presidente de la República. O sea, yo creo que sí hemos tratado de dar demostraciones de transparencia. A mí me parece que de todas maneras debería ser nombrado por la alta dirección y que salga el candidato que corresponda, digamos. Yo me siento, digamos, tengo que plantearlo como que claro, siempre se implementa más rápido, pero mientras tanto podría partirse el proceso. O sea, yo sé que este gobierno no lo puede hacer por plazo, pero de todas maneras no me parece que estas primeras designaciones se hagan a dedo en algo tan importante. Por eso que lo hago transparentemente y me presenté de esa manera para que se aplique en este caso la regla general. No sé si tienen alguna otra observación ustedes. Gracias, diputado Romero. ¿El Ejecutivo quiere argumentar? Gracias, presidente. Nosotros encontramos atendible el planteamiento del diputado, ciertamente. Quizás podríamos tratar de que la duración de esta primera, porque alta dirección se demora bastante más, entonces va a estar un tiempo largo en que no se logra nombrar a los consejeros. Quizás que el periodo de los designados sea más corto, mientras se instala la alta dirección, todo el concurso de la alta dirección pública. Sí. 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 Sí, y que puedan postular, claro. Y que puedan postular los que fueron designados, claro. Claro. Y que puedan postular, entre otros, los que fueron designados. Sí. Sí, eso habría que redactar una indicación, ¿no? Tendría que redactarlo ellos, ¿no? Se vota la admisibilidad. Vamos a suspender el pronunciamiento sobre el tercero, presidente. Pasamos al artículo 5º transitorio, al que no he dado lectura. El artículo 5º transitorio dice: las disposiciones contenidas en esta ley solo se aplicarán respecto de los procedimientos sancionatorios que se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia. Aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigencia seguirán tramitándose conforme a las normas aplicables a la fecha de su iniciación. El diputado Lilayú presenta una indicación para intercalar, después de la expresión respecto de, la expresión los hechos y, de forma que el artículo quedaría: las disposiciones contenidas en esta ley solo se aplicarán respecto de los hechos y los procedimientos sancionatorios que se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia. Este es nuestro abogado ilustre, acompañante en esta comisión todos los martes. Gracias, presidente, por su intermedio. La verdad que los hechos siempre quedan regulados por la ley vigente al momento en que ocurrieron. No es necesario ley expresa. Y lo que hace este artículo transitorio es al revés: no preocuparse de los hechos, preocuparse de los procedimientos. Y es súper claro, la idea es no confundir. Los procedimientos que están en curso no van a cambiar
por las nuevas normas procedimentales que hay en esta ley. Recordemos que esta ley incluye normas procedimentales, pero también de otro orden. Y entonces no se van a cambiar los procedimientos en curso, y en los procedimientos nuevos, íntegramente nuevos, se les va a aplicar esta ley. Esa es la función de la ley, y a los hechos, insisto, la ley vigente, digamos, el ordenamiento jurídico vigente ya lo resuelve, y a los hechos se les aplican la ley vigente en el momento en que los hechos ocurren. Gracias. ¿Alguien tiene alguna opinión? Bueno, lo vamos a poner en votación y si se aprueba se cae automáticamente la indicación. En votación. El artículo en su texto original, entendiendo que es de aprobarse, la indicación pierde todo sentido. O se rechaza más bien. No, el artículo 5º transitorio. Presidente, aprobado el artículo 5º transitorio por unanimidad de 7 votos a favor, y el artículo 5º transitorio, y con la misma votación entendemos rechazada la indicación número 56 del diputado Lilayu. Solo nos queda el artículo 3º transitorio, presidente. Adelante, diputado. A ver, presidente, por si está bien la redacción. El artículo 3º transitorio reemplazar el inciso segundo, quedando del siguiente tenor. Para el primer nombramiento de consejeros, el presidente de la República designará a los consejeros por un plazo máximo de 1 año o mientras se cubran las vacantes de sus cargos, de acuerdo al artículo 109 bis, lo que ocurra primero. Ah, no me piden lenguaje inclusivo. Ahí lo puede el Ejecutivo si quiere. Sí, el Ejecutivo puede adornarlo. ¿Ah? Un plazo máximo de 1 año. Serán designados por el plazo máximo de 1 año, porque el inciso primero habla de los 3 meses. Para el primer nombramiento, claro, cuando los designa el presidente. El inciso segundo más. Que queden por 1 año hasta que se llene la vacante de acuerdo al 109. ¿Les parece? Sí. Presidente, se ha presentado una indicación sustitutiva del artículo 3º transitorio. Presidente, se ha presentado una indicación sustitutiva del artículo 3º transitorio por el diputado Agustín Romero al segundo inciso. Perfecto, así es, solo al inciso segundo, y por lo tanto le voy a dar lectura, que no lo hemos hecho, al primer inciso. El artículo 3º transitorio dice: los consejeros y consejeras, a excepción del superintendente, a que se refiere el artículo 109 bis en su primera designación, serán nombrados por la o el presidente de la República en el plazo de 3 meses contado desde la entrada en vigencia de la presente ley. La indicación para el inciso segundo es del siguiente tenor: para el nombramiento de consejeros o consejeras, para el primer nombramiento de consejeros, el presidente de la República designará a los consejeros por un plazo máximo de 1 año o mientras se cubran las vacantes de esos cargos de acuerdo al artículo 109 bis, lo que ocurra primero.
Vamos a prorrogar la sesión 5 minutos. Presidente, En votación, entonces. propongo votar de forma compuesta el inciso primero del texto original y la indicación sustitutiva del diputado Romero, de forma que quede tal como le di lectura, sin perjuicio de que el autor de la indicación nos da libertad de edición para corregir consejero y consejera y armonizar el inciso primero con el segundo, porque efectivamente el inciso primero habla de consejeros y consejeras, no así el segundo. Ok, hagamos así la votación. Presidente, terminada la votación de este artículo tercero transitorio, con la indicación del diputado Romero respecto del inciso segundo, ha sido aprobada con la unanimidad de 7 votos de los presentes. Aprobado. Y con eso terminamos la votación del proyecto. Presidente, no se me apure. Nos falta designar al diputado informante. Informado. Secretaría tiene los antecedentes de... Presidente, sin perjuicio de que usted pueda designar o pedir elegir, simplemente como dato burocrático de administración, se acostumbra a llevar un orden alfabético, y me indica mi colega que el orden, según orden le correspondería al diputado, claro, no estando presente la diputada Marta Bravo ni la diputada Cariola, le correspondería al diputado Andrés Celis. Muy bien, diputado Andrés Celis, entonces. Designado. Bueno, muchas gracias por la asistencia, porque sé que los lunes a veces es complejo venir, pero todos estuvieron aquí a pesar de un accidente en la carretera para aprobar este proyecto. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.